Estamos viviendo un cambio energético a nivel colectivo que tiene que ver con el cambio en los ejes de los nodos lunares. Yo soy Santiago, profesor de filosofía, ella es Micaela, astróloga, y vamos a hablar un poco sobre la relación que hay entre la filosofía y la astrología desde el cambio de nodos. Así que, bueno, si querés, Mica, ¿cómo estás? ¿Nos contás un poco qué son los nodos? Hola Santi. Mira, los nodos son dos puntos matemáticos que se dan en la intersección entre la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol y la órbita que hace la Luna alrededor de la Tierra. Esas dos órbitas se juntan en dos puntos opuestos que se llaman nodos lunares. Estos nodos siempre caen en signos justamente opuestos y complementarios y los transitan durante 18 meses, o sea, cada eje, cada signo, durante 18 meses los nodos transitan los 30 grados y este tránsito nos traen un aprendizaje personal, pero también un aprendizaje colectivo. Bien. Y esta explicación de los nodos, ¿de dónde viene? ¿De dónde surgió? En realidad viene de la astrología védica, no de la astrología occidental, digamos. Entonces, para ellos tienen una relación con las vidas pasadas, ¿sí? Como que hay ya un presupuesto de que en otra vida o en vidas pasadas desarrollamos determinadas características que nos resultan cómodas y conocidas. Y eso tiene que ver con el nodo sur. Y con el nodo norte serían más características que tendríamos que desarrollar en esta vida y que nos llevarían a aprendizajes. Pero como te decía antes, después la astrología, digamos, occidental toma esto y no lo limita solamente al tema de vidas pasadas, sino que se amplía a aprendizajes que tienen que ver esto con algo para dejar atrás, que nos resultaría cómodo o conocido, y algo para desarrollar, y que va tanto desde lo personal como también a nivel colectivo, a nivel social, ¿no? Claro. Y esto que hay que dejar atrás y adelante corresponde cada uno a un signo, ¿no? Claro. Pero se va a tener que ver con las personas que tienen esos signos eh, o también nos influyen las demás personas. En realidad a todos. Obviamente que las personas que tengan esos dos signos, que en este caso son Géminis y Sagitario, lo van a sentir mucho más. O sea, si tienen los nodos natales en alguno de esos dos signos, si tienen planetas personales, Sol, Luna, Ascendente, Marte, Venus, Mercurio, en esos signos, o también en la cruz mutable, o sea, en Virgo y en Piscis, porque por grados pueden afectar, esas personas lo van a sentir mucho más y se les va a jugar algo personal. Pero como te decía antes, también nos trae un aprendizaje colectivo, o sea, yo puedo no tener nada en esos signos, pero igual el clima nos va a estar invitando como sociedad a desarrollar determinadas energías o habilidades para aportar un cambio, ¿no? Un cambio histórico, social, colectivo, como queramos llamar. Claro. Y bueno, y por ejemplo, ¿cuáles serán esos cambios, ¿no? Colectivos que Mira, te nos traen los cuento, nodos? por ejemplo, como para entenderlo mejor, de dónde vienen los nodos, o sea, desde el 2018 hasta mayo de este año estuvieron en Cáncer y Capricornio, ¿no? O sea, es el eje anterior. Bien, Y Cáncer y Capricornio se relaciona, bueno, el nodo sur estaba en Capricornio, y Capricornio es un signo dentro del mandala zodiacal, es el punto más alto del mandala, y está relacionado con las metas, con las estructuras, ¿no? Entonces, y con la rigidez, muchas veces también con los mandatos. Eh, y ahí estaba el nodo sur. Entonces nos invitaba a nivel, como te decía antes, personal, pero también colectivo, a dejar atrás la rigidez, la estructura, los mandatos, como todo lo rígido y estructurado. Pero como hablábamos no solo de cosas de mi personalidad, sino como cosas también sociales, entonces los sistemas, por ejemplo, ¿no? Y el nodo sur, en cáncer, cáncer está más relacionado al hogar y a la intimidad, ¿no? Entonces el nodo norte, perdón, en cáncer nos invita, o nos invitó durante el último tiempo a volver al hogar, a volver a casa, a tomar más conciencia de nuestra intimidad, de nuestro entorno, y no estar tan pendientes de la afuera, ¿no? Y de lo social, sino más de cuidar nuestro hogar. claro. Claro, bueno, eso que decís
Me trae a la mente, por ejemplo, los movimientos sociales que cobraban mucha fuerza en este último Mm, tiempo, como puede ser el feminismo, por sí. ejemplo, y sobre todo la situación que está viviendo el planeta ahora, ¿no? Ujú. Con la pandemia, en la cual muchas personas tuvieron que dejar de trabajar o empezaron a trabajar desde su casa, pero al final terminaron en su casa, ¿no? Esto que decías vos del retorno Claro, al literal. hogar. Volver al hogar literal. Exacto. Y eso trajo, de alguna manera, un cuidado al entorno. Eso también lo Claro. mencionaste, que se vio en cómo el planeta empezó a respirar, empezó a disminuir la contaminación, se empezaron a ver muchos más animales. O sea que de alguna manera ese frenar, Sí. ese detenerse que tuvo la economía a nivel Ujú. mundial, le trajo un bienestar al planeta, ¿no? Viéndolo como un Sí. ser vivo. Total. Bueno, los dos ejemplos que pusiste están buenos, porque es como ese nodo sur en Capricornio nos invitaba a dejar los mandatos, bueno, todo el feminismo, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, como parar eso y tomar más conciencia de nosotros mismos y de nuestro cuidado. Así que está buenísimo el ejemplo, porque es un ejemplo que nos muestra cómo esto no tiene que ver solo con lo personal, sino que se fue viendo también a nivel colectivo, ¿no? Claro. Bueno, y todo esto que estamos diciendo entonces tiene que ver con los ejes Ujú. nodales de cómo estaban, ¿no? Y Claro. ahora que se produjo un cambio hace pocos días, eh, ¿cómo sería ese cambio? ¿Qué signos, qué invitación El, nos trae? los nodos cambian al revés del resto, ¿no? Los planetas van para un lado y los nodos van para el lado contrario. Sería como en el sentido de las agujas del reloj. O sea, de Cáncer y Capricornio pasaron a Géminis y Sagitario, que son los signos anteriores en el orden del mandala zodiacal. Pero más allá de eso, el cambio está el nodo sur en Sagitario. O sea, recordemos que el nodo sur tiene que ver con las rigideces de las características de ese signo para dejar atrás. Y Sagitario es un signo relacionado a la fe, a las creencias, a las grandes verdades, a los maestros que transmiten esas verdades. Entonces, con el nodo sur ahí, la invitación sería dejar atrás, bueno, esos dogmatismos, esa fe ciega en algo que tiene que ver con esta energía sagitariana. Claro. Bueno, eso mirado desde la filosofía tiene que ver con cómo se lleva a cabo, ¿no? La Mm, filosofía, el estudio, la práctica en general, en la escuela, en la universidad, en el ámbito académico, que tiene que ver, bueno, con el aprendizaje de los grandes pensadores, ¿no? De los grandes filósofos, de lo que dijeron los sabios, y de alguna manera se limita a eso, ¿no? A leer a esas personas como poseedoras de verdades acabadas, y se queda un poco en eso, ¿no? En la repetición, en aprender a explicar y transmitir lo que dijeron esos grandes pensadores, pero no a desarrollar un pensamiento propio, quizás. claro. Bueno, en ese sentido, también es la forma en la que, por lo menos quienes no estamos en el campo de la filosofía, la tenemos asociada, ¿no? A saber qué dijo este filósofo o aquel, pero no desarrollar un pensamiento propio, pero es la forma en la que somos educados también en general, digo, con todos los Claro, temas. Entonces también la invitación tiene que ver con dejar eso un poco de lado, que en este caso en la astrología siempre se busca el equilibrio, ¿no? Es bueno, nunca más eso, pero lo que nos invita al nodo claro, norte es a ir hacia Géminis. Y Géminis es un signo que está más relacionado a la curiosidad, al investigar, al aprender, al dudar, al cuestionar, al hacer preguntas. Entonces ahí, eso, dejar atrás esa verdad ya revelada y repetida para ir más hacia el otro lado geminiano. claro. Justamente es la parte de la filosofía que está más dejada de lado, ¿Mm? quizás hasta olvidada, Sí, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con esto, con uno ser capaz de crear su propia filosofía, sus propias respuestas, desarrollar creencias propias, ¿no? Y esto se hace a partir, bueno, de dudar, ¿no? De dudar de lo que uno lee, de lo que uno escucha, sí, de uno mismo también, a través de las preguntas y a través de recuperar el asombro también, ¿no? Esto también es muy importante porque el asombro es, de alguna manera, el origen de la filosofía, el origen de las preguntas. Lo podemos ver en los niños, ¿no? Que andan por el mundo asombrados y desde ahí empiezan a curiosear y a hacerse preguntas y buscan respuestas, ¿no? sí. Bueno, como que lo tenemos bastante olvidado, ¿no? Esa parte. Entonces acá la invitación es para que circule la energía mejor. Entonces quizás
me quedo, leo, investigo, sé lo que dijeron esos, por ejemplo, grandes pensadores filosóficos, pero también voy más para el lado de recuperar, bueno, estas características que mencionas vos, que serían más geminianas. Entonces yo puedo saber qué dijo tal filósofo, inspirarme en eso, pero pregunto, dudo, cuestiono, me asombro, y puedo elaborar mis propias verdades, ¿no? Más Tal cual. coherentes. Claro. Bueno, en este cambio, entonces, de lo que nos estás explicando, el cambio de nodos que nos trae la invitación a estos aprendizajes, la filosofía puede resultar muy útil porque Sí. es la que abre el espacio, ¿no? Para que podamos desarrollar estas habilidades de aprender a preguntar, a cuestionarnos, Sí. aprender a dudar también, ¿no? De todo, a recuperar el asombro y principalmente a crear nuestras propias respuestas, nuestras creencias propias, ¿no? Exacto. Y cómo eso después trae cambios también a nivel colectivo, ¿no? Porque en la medida que cada uno de nosotros pueda cuestionar y preguntarse y ser más consciente, eso va a impactar también en toda la sociedad. O sea que es una invitación durante los próximos 18 meses a desarrollar estas habilidades, quizás a partir de la propuesta de la filosofía, para empezar a generar cambios en ese sentido. Claro. Sí, porque hay un montón de prácticas, ¿no? De ejercicios, de actividades que nos trae la filosofía para desarrollar estas habilidades que son innatas, que están ahí esperando ser desarrolladas en todas las personas. Buenísimo. Así que en las siguientes charlas con Mica vamos a estar compartiendo algunos de estos ejercicios para desarrollar estas habilidades y a seguir atando y tejiendo las distintas formas que tienen de relacionarse la filosofía y la astrología. Sí, para ir acompañando también a todo lo que nos invita a este cambio energético, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo, nos vemos la próxima entonces. Dale, bueno, Mica, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao.